Cuando eres niño no sabes mucho de la vida y varias cosas las experimentas por primera vez, como hacer un deporte, jugar a un videojuego o ver un programa. Muchas de esas cosas, al ser la primera vez que las hacemos, nos sorprenden mucho. Y si una de ellas llega a atrapar nuestra curiosidad, vamos a querer saber todo sobre esta. Pero cuando eres niño es muy difícil que alguna cosa atrape tu atención por completo. Y como sabemos, todos tenemos gustos diferentes, por lo que es difícil pensar que una masa de niños les puede llegar a gustar y atrapar su atención al mismo tiempo. Pero sorprendentemente, en 1984, un mangaka creó una de las piezas más importantes de la cultura popular, que no solo juntaría a masas de niños, sino a diferentes generaciones y de diferentes países, que incluso su creador, aún después de tanto tiempo, no sabe por qué tuvo tanta popularidad, ya que le parecían historias simples, pero a veces las historias más simples suelen ser las mejores. Por eso hoy, en este canal, tenemos la historia de... Adiós a un grande, pero no es un adiós porque nos deja un legado. Y en honor a ti, te amamos, querido Akira Toriyama. Gracias por permitirnos caminar contigo. Akira, no tuve el privilegio de conocerte. Y me hubiera gustado decirte que me siento muy afortunado de haber podido interpretar a un personaje como Piccolo, que según se dice, era tu favorito. Interpretar a Piccolo me ha permitido aprender que la humanidad siempre tiene la posibilidad de mejorar, que puede ir del mal hacia el bien y que puede ir del odio al amor. Me acabo de enterar de que ya no estás aquí, así que ya no podremos seguir jugando o peleando, no lo sé, pero ¿sabes qué? No necesito reunir las esferas del dragón para traerte a la vida. La realidad es que no te has ido. ¿Sigues aquí? No te vas. Tú te quedas. Eres eterno. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Kiyosu, prefectura de Aichi, Japón. Desde joven dibujaba principalmente animales y vehículos, dos de sus pasiones. Quedó fascinado después de ver la película 101 Dálmatas de 1961 y expresó su deseo de poder crear imágenes tan impresionantes. Quedó impactado nuevamente en la escuela primaria al ver la colección de manga del hermano mayor de un compañero de clase, y otra vez al ver por primera vez un televisor en la casa de un vecino. Astro Boy de Ozuma Tezuka fue la fuente original de su interés por el manga. Toriyama recuerda que en la escuela primaria todos sus compañeros dibujaban imitando anime y manga, debido a la falta de muchas otras formas de entretenimiento. Comenzó a destacar cuando comenzó a dibujar imágenes de sus amigos. A pesar de estar absorto en el manga en la escuela primaria, Toriyama tomó un descanso en la secundaria, probablemente porque se interesó más en las películas y programas de televisión. Cuando se le preguntó si tuvo alguna experiencia formativa con el entretenimiento, Tokusatsu Toriyama dijo que disfrutaba del programa de televisión de Ultraman y de la serie de películas Kaiju de Gamera. Toriyama dijo que era una decisión difícil asistir a una escuela secundaria centrada en el diseño creativo, pero admitió que estaba más interesado en divertirse con sus amigos. Desde estos momentos se le podía ver que le gustaba más hacer otras cosas que concentrarse en el manga. Aunque uno leía mucho manga, de vez en cuando dibujaba uno por sí mismo. A pesar de la fuerte oposición de sus padres, Toriyama estaba seguro de ingresar a la fuerza laboral al graduarse en lugar de continuar su educación. Inicialmente, su desempeño como publicista en una agencia de publicidad localizada en Nagoya, donde diseñaba carteles, aunque Toriyama dijo que se adaptó rápidamente al trabajo. Admitió que a menudo llegaba tarde porque no era una persona madrugadora y a menudo era reprendido por vestirse informalmente, hasta que se cansó del ambiente y después de 3 años de laborar en ese lugar, finalmente decidió renunciar. Por lo que con su talento empezó a buscar suerte de escribir manga de manera profesional en 1977, luego de que uno de los editores de Shueisha, la editorial de manga más importante de Japón, lo contratara al ver su trabajo durante un concurso anual en la revista Monthly Shonen Jump para encontrar nuevos talentos.
Se puso a realizar sus primeros trabajos. Los mangas del joven Akira fueron rechazados durante 2 años consecutivos, y el primer manga suyo en ser publicado en la revista Shonen, Wonder Island, pasó desapercibido con sus lectores. Hasta que en 1980 llegó su primer reconocimiento profesional con Dr. Slump, el antedicho manga, que se publicó por entregas en Weekly Shonen Jump de 1980 a 1984. Es una historia que combinaba elementos de ciencia ficción con un humor absurdo. La serie siguió las aventuras del Dr. Senbei Norimaki y su creación, un robot llamado Arale. La serie fue un éxito instantáneo, consolidando a Toriyama como uno de los principales mangakas de la época. En Dr. Slump aparecieron los primeros animales antropomórficos, androides y mundos futuristas que le dan su estilo único a Toriyama. Aún con el éxito que tenía con Dr. Slump, Toriyama quería hacer otras historias, por lo que le dijo a la editorial que quería dar por concluido Dr. Slump para así enfocarse en otros proyectos. Sin embargo, la editorial no quería hacer esto, ya que el manga vendía muchas copias y ya estaba por estrenarse su adaptación al anime, por lo que le dieron la opción de que si junto a su editor Torishima creaban un manga igual o más exitoso que Dr. Slump, podían darlo por terminado y así comenzar con el nuevo proyecto de Toriyama, por lo que en 1983 se puso a trabajar junto a su editor en un nuevo manga, reduciendo el esquema de trabajo de Dr. Slump de 7 a 5 días, y así en los 2 días restantes poder trabajar en su nuevo manga. En ese entonces, Toriyama estaba fascinado con las películas de acción de Jackie Chan y Bruce Lee, en especial El Maestro Borracho, los westerns que en la época de Toriyama estaban llegando a su máxima expresión con Sergio León. Kazuhiko Torishima le propuso crear un manga de Kung Fu con elementos del género shonen. Tras haberse reunido con su editor Torishima para discutir ideas sobre nuevos proyectos, Toriyama empezó a escribir una historia corta llamada Dragon Boy, que a diferencia de Dr. Slump contiene más elementos del género de acción. Este manga de un solo capítulo, publicado en 1983, trata sobre las aventuras de un niño llamado Tanton y de sus amigos durante su viaje al país de la flor. Poco después pasó a renombrar a Dragon Ball e inició su creación como un nuevo manga. Toriyama dice que contó con la ayuda de su esposa, quien tenía un gran conocimiento de los cuentos tradicionales chinos. Para inspirarse, escogió como material de consulta a la novela china Viaje al Oeste. Este narra las vivencias de Sun Wukong, un personaje con rasgos físicos reminiscentes de un mono, razón por la que es apodado Rey Mono, y 4 amigos suyos, uno de ellos con cabeza de cerdo, mientras buscan unos escritos budistas sagrados con la intención de traerlos consigo de vuelta a China. El Rey Mono, conocido en Japón como Son Goku, viaja sobre una nube que le permite recorrer trayectos largos en poco tiempo. Puede adquirir varias formas físicas, posee un bastón indestructible que puede extenderse y es prácticamente de artes marciales. Viaje al Oeste posee una historia absurda y numerosos elementos de aventura, así que yo decidí adaptarla en un entorno un poco más moderno. Supuse que sería fácil si me basaba en la misma historia, pues al final todo lo que tendría que hacer sería ordenar las cosas, comenta Toriyama. En la última página de Dr. Slump, Toriyama agradece por haber leído el manga y se despide diciendo: nos vemos en Dragon Ball, si es que lo publican. Ni siquiera Toriyama estaba seguro de si iba a salir Dragon Ball. Afortunadamente sí fue publicado. Dragon Ball apareció publicado por primera vez en las páginas de Shonen Weekly en 1985. Contaba la historia de Son Goku, un pequeño niño con cola de mono que se une con sus amigos para así emprender un viaje y encontrar las esferas del dragón. Al momento de crear los personajes, un aspecto importante para Toriyama fue su estatura. Dibujó a los personajes más poderosos con menor tamaño, contrario a lo que él veía como su convencionalismo, en donde se supone que los personajes más poderosos debían ser más grandes. Antes de dibujarlos, Toriyama se imaginó cuál era su biografía y su tipo de personalidad. Normalmente comenzaba trazando el rostro y luego continuaba con la vestimenta. En cuanto a Goku, reveló que le resultaba más complicado dibujarlo cuando este era un niño, sobre todo durante las escenas de combate. Quería que los personajes femeninos lucieran como una mujer sexy y fuerte, una labor mucho más compleja que la de dibujar a los personajes masculinos, motivo por el cual optó por agregar pocas mujeres en la trama. De manera similar, notó que era más fácil situar los combates en escenarios inhabitados y carentes de edificios, ya que de lo contrario debía poner más detalle a los elementos destruidos en otro tipo de escenarios. Para colorear las imágenes utilizó una tinta conocida como Luma, que le permitió iluminar superficies extensas en poco tiempo y con menor esfuerzo. Los colores de la vestimenta de Goku provienen de la ropa usada por los monjes budistas que viven en China.
Para las escenas de combate, Toriyama se basó en algunas películas de Jackie Chan e introdujo movimientos propios del Kung Fu por sugerencia de Torishima. Poco después, agregó el concepto de las Dragon Balls, un conjunto de 7 esferas que al estar reunidas permiten convocar a un dragón que concede deseos. Su intención era proporcionarle un objetivo principal a los protagonistas. La búsqueda de estas esferas analogó a la búsqueda de los escritos budistas del viaje al oeste. El diseño de varios de los lugares de Dragon Ball provino de la estructura de algunos edificios de China, así como de fotografías de otros lugares que su esposa había adquirido previamente. Al principio, Toriyama desconocía qué deseo iban a pedir los personajes una vez que se encontraran al dragón. De hecho, se tenía pensado en terminar la historia en ese momento, o hasta que se cumpliera un año de la publicación del manga. El éxito de su obra fue algo inesperado por el mangaka. Francamente, no comprendo cómo pasó el éxito. Cuando el manga estaba siendo publicado, lo único que me hacía seguir dibujando era fomentar que los niños de Japón fueran felices. Busco que Dragon Ball represente una forma de entretenimiento que se transmita de generación en generación. Me atrevo a decir, incluso, que no me interesa si alguna de mis obras deja algún legado, solo me interesa que logre entretener a los lectores. Torishima era consciente de que Dragon Ball podía cobrar una mayor notoriedad en el mercado, y por ello le sugirió a Toriyama que profundizara más en su protagonista, Goku, pues le parecía que era muy simple. Eventualmente, Toriyama introdujo el torneo de artes marciales, un concepto de competición similar a otros que ya había usado en Dr. Slump y que habían resultado del agrado de sus seguidores. Como muchos hubieran pensado que el campeón del torneo debía ser Goku, el mangaka prefirió que otro personaje fuera el campeón, para así sorprender a los seguidores de su obra. Para el siguiente episodio escogió como fuente de inspiración al videojuego Spartan X. De ahí surgió la idea de la Patrulla Roja al que se enfrentó Goku y que anda buscando también las esferas del dragón. También la Torre del Músculo estuvo basada en el sistema de juego de Spartan X. En este edificio Goku se enfrenta a varios rivales, cada uno de los cuales resulta ser más fuerte que el anterior. Para los siguientes volúmenes, Toriyama quería crear un personaje verdaderamente maligno, ya que en su opinión todos los enemigos a los que había vencido Goku hasta ese entonces tenían algún aspecto con el que simpatizaban los seguidores de Dragon Ball. Fue así como surgió el villano Piccolo Daimaku. En estas sagas vimos momentos importantes, como obviamente la introducción de Goku y Bulma, la primera transformación de Goku en Osaru y la muerte de su abuelo Gohan por parte de este mismo, la primera muerte de Krillin poniendo a Goku en un momento de seriedad e ira inconmensurable. Bueno, y también sabemos que no será la última vez. La gran batalla contra Piccolo Daimaku, donde vemos el golpe del mono, la formación de la Patrulla Roja que después le traería muchos problemas a Goku, y la victoria de Goku en el torneo mundial de las artes marciales en contra de Piccolo Jr. Hasta esta parte, Toriyama pensaba concluir el manga, sin embargo, su rotundo éxito hizo que lo hicieran continuar, por lo que solo iba a ser una saga más, y para que quedara claro, hizo que hubiera una división en la serie llamándola ahora Dragon Ball Z, porque la Z es la última letra del abecedario, y quería que quedara claro que no seguiría nada más. Toriyama continuó diversificando la trama a través de la incorporación de elementos de ciencia ficción y Sentai, como personajes y escenarios alienígenas. Por ejemplo, los nombres de varios de estos nuevos personajes los basó en cosas. Por ejemplo, los Saiyajines derivan de nombres de verduras, mientras que Freezer proviene del término en inglés congelador. Por primera vez desde la aparición del manga, Toriyama exploró los orígenes de Goku, al que originalmente no concibió como un ser extraterrestre. Esta idea se le ocurrió cuando creó a Vegeta y los demás personajes Saiyajin, en el que se tiene inspiración de Superman. De aquí en adelante, Dragon Ball Z fue en ascenso y trayendo momentos importantes como la llegada de Raditz y por ende la muerte de Goku, su entrenamiento en el más allá con Kaiosama para después tener que enfrentar a Nappa y a Vegeta. Tenemos la muerte de los guerreros Z tratando de vencer a los Saiyajins y el sacrificio de Piccolo por salvar a Gohan, además de tener la primera gran batalla entre Goku y Vegeta, donde ambos dan todo de sí por ser el vencedor, para después tener uno de los personajes más importantes en este momento, Freezer, al cual el autor concibió durante la burbuja financiera e inmobiliaria japonesa como representante del especulador número del universo, que en su opinión era la peor clase de personas que podía haber, y luego el concepto de Super Saiyajin, un momento cumbre en la infancia de toda una generación. Con el término de esta saga, una vez más, Toriyama quería dar por concluida la historia, pero el éxito de Dragon Ball Z era demasiado, por lo que una vez le dijeron que continuara la saga. Posteriormente, incluyó el concepto de los viajes en el tiempo en la trama,
donde vimos el regreso de Freezer y la primera aparición de Trunks del futuro y su triste historia, donde vemos que en la línea original de los eventos que debieron haber ocurrido, la muerte de Goku, los Guerreros Z y el triste fallecimiento de Gohan. Aproximadamente en este periodo pensó en reemplazar a Goku por su hijo Gohan como el personaje principal de Dragon Ball. Por otra parte, a manera anecdótica, Torishima no estaba satisfecho con los androides 19 y 20. Como solución, Toriyama creó a 17 y 18, sin embargo estos tampoco le agradaron lo suficiente al editor, por la cual surgió Cell. Este a su vez no le gustó al principio a otro de sus editores, Yu Kondo, quien pensaba que el personaje lucía un aspecto feo. A partir de la segunda mitad de la obra, Toriyama empezó a interesarse más en la historia que en la calidad de dibujo. Esto se vio reflejado en el trazo de las líneas más delgadas e imágenes encuadradas, también que se le olvidaban personajes o términos que él mismo había puesto. Algunos fanáticos le expresaron su inconformidad a través de cartas. No obstante, el creador de Dragon Ball ignoró las quejas, ya que en su opinión, tratándose de un manga de acción, era irrelevante ser detallista en cada dibujo. Su principal interés era dar a conocer una historia no convencional y contradictoria. Dando por finalizada esta saga con la gran batalla entre Gohan y Cell, donde Goku da su vida por la arrogancia de Gohan, y que tanto por la muerte de su padre como la muerte de Android 16 desata un gran poder del Super Saiyajin 2, y al final con un Kame Kame K padre e hijo logran vencer a Cell. Para este momento, Toriyama iba a dar su última saga, la saga de Buu, una de las más largas y emocionantes en Dragon Ball Z, introduciendo al terrible Majin Buu y explorando diferentes formas de este villano, así como las transformaciones de los Guerreros Z. Tuvimos momentos épicos gracias al malvado mago Babidi, que buscaba despertar a Majin Buu, una criatura legendaria de gran poder que fue sellada hace milenios. Para estos momentos es donde vemos el regreso de Goku, ya que a la gente y a la editorial no le gustó que Gohan fuera el que tuviera el protagonismo. Vemos el torneo de las artes marciales, vemos llegar a los Kaioshins, y como ellos sabían de la amenaza que era Majin Buu, los Guerreros Z pelean para detener el despertar de Majin Buu, sin embargo no lo logran. Para luchar contra Majin Buu y probar su superioridad sobre Goku, Vegeta permite que Babidi lo controle con el poder de su maldición. Este acto lleva a la transformación de Vegeta en Majin Vegeta, y una batalla épica entre él y Goku, un momento legendario por ver a los dos Saiyajines tener una feroz batalla. Vemos el sacrificio de Vegeta para poder redimirse, al igual de que el Super Saiyajin 3, algo que nadie creía al ver a Goku con tal poder y con un diseño increíble. Oh my god, esto va a ser épico, papus. También tuvimos la aparición de Gotenks, la fusión de Goten y Trunks, que también alcanzaría el Super Saiyajin 3. Sin embargo, este no lograría vencer a Majin Buu, ya que estaba en una forma más poderosa y más violenta. Así que tuvimos a Gohan una vez más para salvar el día con su estado definitivo, y que una vez más, por su arrogancia, perdería siendo absorbidos por Buu, él, Piccolo y Gotenks. Y gracias a esto, tuvimos uno de los momentos más épicos de esta saga. Goku y Vegeta deciden fusionarse a través de los pendientes Potara, creando a Bellito, un ser increíblemente poderoso que desafía a Majin Buu, dándonos una épica batalla entre estos. A pesar del poder abrumador de Bellito, Majin Buu logra absorberlo con éxito, resultando en una fusión entre Buu y Bellito. Sin embargo, esta fusión no logra controlar completamente el poder combinado y resulta en la liberación de Bellito dentro del cuerpo de Buu. Después de la separación de Bellito, Majin Buu se transforma en su forma original y más peligrosa, conocida como Kid Buu. Este Buu es puro caos y destrucción, representando una amenaza aún mayor para la Tierra y el universo. Kid Buu, en su frenesí de destrucción, destruye la Tierra con un poderoso ataque de energía. Los Guerreros Z se ven obligados a luchar contra Kid Buu en el planeta sagrado de Kaiosama. Después de una larga batalla, Goku reúne la energía de todos los seres vivos del universo con la ayuda de Mr. Satan, para así lograr lanzar una Genkidama masiva contra Kid Buu, no sin antes despedirse de él. Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Goku logra derrotar a Buu y salvar al universo. Después de la derrota de Kid Buu, las esferas del dragón son utilizadas para resucitar a todas las personas asesinadas por Buu, incluyendo aquellas que murieron en la destrucción de la Tierra. En 1996, la compañía que realizaba el anime, Toei Animation, intentó continuar con la historia, pero Toriyama se negó a producir más mangas de Dragon Ball,
así que Toei Animation decidió realizar por sí mismo una serie original como una secuela de Dragon Ball Z, a lo que Toriyama les dijo: ¿Y a mí qué vergas me importa? Aunque por petición de Toei Animation, Akira Toriyama ayudó en el inicio del proyecto con el diseño de los personajes y máquinas principales, 3 artes conceptuales y el diseño y título de la serie. También es el anime en el que menos se ha contribuido. Así empezó Dragon Ball GT, que no tuvo tanto éxito como las versiones anteriores de Dragon Ball y Dragon Ball Z. En 2012 se anunció la creación de una película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, en la que Toriyama estuvo involucrado con su colaboración. La cinta marcó el primer filme en cines en 17 años y la primera vez que Toriyama participó en una de sus etapas iniciales de la escritura. La película se estrenó el 30 de marzo de 2013. El 28 de abril de 2015 se confirmó la continuación de Dragon Ball, ubicada en el lapso de tiempo que pasa tras la final de la saga de Majin Buu y final de Dragon Ball, cuya historia estaría dirigida por Akira Toriyama, y dada su edad y propósito con la continuación, el dibujo de su versión en manga y el guión estarían a manos de Toyotaro, dibujante escogido por Toriyama para continuar con la franquicia. El mismo año colaboró en la película de Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer, en la que estuvo a cargo del arte, concepto, guión e historia. En adición, en ese tiempo también se contribuyó en la creación del anime de Dragon Ball Super, que fue estrenado por Toei Animation el 5 de julio de 2015 y concluyó el 25 de marzo del 2018, donde vimos un poco más de los guerreros Z en acción, el regreso de Trunks del futuro, la incógnita de saber quién era Black, el regreso de Vegito, y un torneo de poder que incluso hizo que todo el mundo se juntara para ver la pelea de Jiren vs Goku. Al finalizar Dragon Ball Super, se anunció una nueva película que continuaría con los sucesos del mencionado anime, Dragon Ball Z Super, Broly. La cinta fue escrita y supervisada por Toriyama y dirigida por Tatsuya Nagamine, a quien Toriyama escogió personalmente por su talento en representar a los personajes. El filme se estrenó el 14 de noviembre de 2018, logrando ser un éxito tanto en taquilla como en crítica. Toriyama, junto a su nuevo sucesor Toyotaro, seguían escribiendo y dibujando el manga de Dragon Ball Super, que hasta el día de hoy sigue en publicación. Lamentablemente, el 1 de marzo de 2024 se informa el fallecimiento de Akira Toriyama a la edad de 68 años, un suceso que conmocionó a todo el mundo. En ese momento fue cuando nos dimos cuenta de la magnitud de la popularidad de Toriyama y el anime de Dragon Ball, ya que todo el mundo le mostró su gratitud y lo mucho que los había inspirado sus creaciones. Fanáticos de Dragon Ball se dieron cita en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para realizar la última Genkidama, en honor al famoso Akira Toriyama. Uno de los valores que más se ve en Dragon Ball es la amistad. Siempre que los protagonistas se juntan y piden a las esferas del dragón, son para revivir a los amigos que murieron. Además, Goku siempre acude a ayudar a sus amigos cuando estos están en peligro. Tanto Goku como Vegeta ofrecen una imagen de esperanza y redención, así como de crecimiento personal, al incrementar su poder de una manera notable conforme transcurre la serie. Goku lucha para mejorar y desarrollar sus habilidades porque le hace sentir más fuerte y feliz. Busca enemigos más fuertes para así obligarse a mejorar y probar que es mejor que antes, no para ratificar su existencia e invalidar a sus oponentes. A grandes rasgos, la serie nos da a entender de que cualquiera puede superarse y así lograr sus objetivos.
siempre y cuando uno se esmere constantemente en lo que hace o anhela, y que hay que enfrentarse a los problemas en lugar de huir de ellos. De igual forma, supone que si hay un manejo apropiado de la ira, cabe la posibilidad de usarla como herramienta motivacional para esforzarse más, como ocurre cuando los Saiyajines están en ese sentimiento para adquirir más poder y determinación en sus combates, y explica que la maldad puede llegar a convertirse en bondad, tal y como ocurre con algunos personajes de la serie como Vegeta. ¿Quién no intentó hacer un Kame Kameha o convertirse en Super Saiyajin? ¿Asombrarse con la primera aparición del Super Saiyajin? ¿O que aunque el mismo título de los capítulos te spoileara lo que iba a pasar? Hoy presentamos la Levántate, maldito pendejo de mierda, que tienes que ir al Conalep. Date prisa, Goku, si no quieres vender chicles en la calle. Hueles bien, culero. Te daba más curiosidad de saber si en verdad iba a morir uno de los guerreros Z. Llegar a la escuela y ver Dragon Ball era algo que todos los niños de una generación hacían sin falta. Y ver las mismas sagas más de una vez porque la televisora volvió a empezar desde el primer capítulo era parte de la magia. Gracias Toriyama por dejarnos entrar al mundo de Dragon Ball y enseñarnos que si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizá pueda sobrepasar los poderes de un guerrero distinguido. Este ha sido el video de la semana. Esperemos que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.